Queridos amigos, una cita más de nuestro calendario astrológico. Esta vez nos convoca el mes de Escorpio, que es el mes que inicia y que nos trae unas activaciones bastante interesantes. Hay que recordar que este mes, pues como umbral, tiene la luna nueva en Libra que sucede en el grado 28, esta luna nueva y luego al siguiente día comienza Escorpio. Sigrid, ¿cómo vas? Bienvenida y pues qué alegría volvernos a encontrar. Sí, vamos a ver esta temporada que Scorpio siempre es interesante. Y pues estamos en tiempos muy convulsos, muy movidos y de manera que esto podemos verlo reflejado también en el cielo. Sí, totalmente. Pues si quieres, entremos en materia De una. hablando de esta energía que va a estar bastante intensa, ¿no? Como le corresponde a Scorpio, un signo de transformación, de alquimia, de sacar a la luz, de ventilar y mostrar lo que está oculto para sanar, para transformar, para poder evolucionar. Necesitamos esos procesos. Y el Sol apenas pone un pie en este grado cero de el 22 de octubre pues de este año a las 22:51 horas hora Colombia, es el momento en el que el Sol va a ingresar a Escorpio, pues nos llama la atención la activación de este circuito que por cuadratura activa a Plutón, un Plutón que recientemente despertó del retrógrado, que viene con una fuerza, ¿no? Ya ahora sí caminando directo. De los transpersonales es el único que en este momento está directo porque Neptuno y Urano están retrógrados y durante este mes de hecho hacen su cambio de signo, primero Neptuno, luego Urano, ya hablaremos de eso, pero esta activación Sol cuadratura Plutón es una activación muy intensa del Sol desde Escorpio, siendo Plutón también, pues digamos, en la astrología moderna regente de Escorpio, estando en otro signo fijo como Acuario. Y me llama la atención porque es una activación que ha hecho Mercurio, que primero hizo Marte, luego hizo Mercurio, ahora la está haciendo el Sol y finalmente en este mismo mes de Escorpio la va a hacer Venus. Es decir, los planetas personales han venido en una conexión con los transpersonales, ya sea que activen la cometa desde los últimos grados de Virgo, primeros de Libra, o ya sea que, por ejemplo, acá activen por cuadratura a Plutón. Me parece súper intenso. ¿Cómo ves tú este circuito que vamos a tener estos primeros días del Sol entrando en Escorpio y que luego vamos a tener con Venus, porque Venus también va a pasar por ese punto? Sí, me parece que es como esto que nos vuelve más partícipes de las noticias del mundo y de los movimientos colectivos. Si bien nosotros no volvimos a mencionar el pequeño gran trígono porque es una configuración que va a estar vigente durante mucho tiempo, digamos que cada vez que un personal entra y activa una de esas configuraciones, porque esto es como no me acuerdo si se llama pool o billar, en donde uno, si una pelota le toca a Plutón, chácate, se activa absolutamente todo. Entonces me parece interesante como lo planteas, como estos planetas personales han venido como participando, como involucrándose en todas estas activaciones. Escorpio, bien lo mencionaste, es un signo de agua, es un signo introvertido, lento, además es de una modalidad fija, por lo que es insistente, persistente y le gusta irse hasta lo profundo. Tiene profunda estrategia, es en muchas ocasiones dramático, tiene un toque bastante intenso y de control, ¿no? Como quien de aquí no me voy hasta que las cosas se hayan solucionado. Me gusta que menciones la lunación anterior porque pues la tuvimos 2 grados antes de que el sol entre allí y claramente estaba como muy vigente una triple conjunción de Marte, Mercurio y Lilith. Creo que esa triple conjunción abre todo un panorama en donde nos damos cuenta no solamente de trabajar internamente sobre estas energías escorpianas, sino que la palabra queda allí atrapada buscando
la manera como entender, interpretar todas estas cosas que no se han dicho ni en el pasado y que no se dicen en el presente. Parte de una configuración que nos decía es nuevos momentos en donde podemos encontrar una relación, un vínculo, una asociación, dependiendo obviamente en qué tipo de casa esto caiga en cada uno de nosotros. También nos estaba hablando que el contexto y el ambiente circundante está pesado, sobre todo porque son partícipes de un gran trígono de agua, ¿no? Cuando miramos lo que es un trígono, encontramos que Júpiter está en exaltación, que Marte está requete en regencia, por lo tanto también dispone de la manera como actúa el Sol y cómo actúa Mercurio. Y del otro lado tenemos a Saturno en Piscis y hoy mismo, el día 22, digo hoy porque si estuviéramos grabando el 22, entra también Neptuno allí a Piscis, activando poderosamente y concentrando la energía en esto, un flujo energético en términos de psique, de emociones, sean familiares, personales, eh, transpersonales en términos de que Piscis es un signo colectivo que nos abarca absolutamente todo. Cáncer es un signo más familiar que incluye aquellos contactos mucho más cercanos de nuestra historia, de aquellos patrones que aprendimos a gestionar o no. Y Escorpio, que es más un signo personal que trabaja sobre sus propios conflictos, traumas, dificultades y busca precisamente una salida y poder soltar, ¿no? Aunque siendo un signo fijo a Escorpio le cuesta. Entonces creo que el trasfondo de este trino, es súper importante porque es como todo lo que se mueva. Mientras tanto, que para aquí, que para allá, que Mercurio está en sombra, que va a retrogradar más adelante, todo lo que esté sucediendo alrededor de ello nos muestra que hay un ambiente que subyace y que es importante tenerlo en cuenta porque recordemos que los seres humanos, si bien articulamos la mente, Mercurio, como una función intelectual, el hecho de que esté permeada por la psique nos habla también de cómo ese Mercurio percibe, recibe la información, la tramita, y pues no es un secreto que la psique maneja finalmente todos nuestros comportamientos, decisiones y demás. No somos tan independientes e intelectuales y solo pensantes como la gente cree. Entonces, pues me parece, ¡puf! Levanta aquí la chispa. Y se nota. Sí, se nota absolutamente. Además que esta energía Escorpio, por ejemplo, mira cuando el Sol entra, pues está la Luna en Escorpio, está en contacto con Marte, está esta conjunción base que está activa viene activa desde la Luna nueva, de la que hablabas en el grado 28 de Libra, que es Marte, Mercurio, Lilith. En ese video nosotros decíamos cómo esta conjunción tiene que ver con hablar de lo doloroso, de lo que no se habla, del trauma, de lo oculto, de lo que no tiene palabras, decirlo, ponerlo, hacer, o sea, como que haga una erupción, que puede ser una erupción sanadora también. Y está activa, y aquí voy a avanzar días, ¿no? Para ver cómo, digamos, se va perfeccionando. Por ejemplo, acá en el grado 23 Marte con Lilith y Mercurio pues va ya soltándose, pero sigue en una activación y activa todo este trígono del que tú estás hablando. Es un mes que definitivamente nos está diciendo que es importante conectar con nuestro sentir, con nuestras emociones, con lo que, con el pasado, con lo que sentimos. Es un trígono, también puede ser muy interesante porque nos da salidas para poder de una manera creativa y recursiva, que eso es lo que tienen los trígonos también, darle una canalización a estos sentires, a estas emociones que atraviesa lo personal, atraviesa lo colectivo, y como tú decías, me gustó mucho eso, pues finalmente estamos en unos tiempos en donde esa margen es poco, digamos, como esa frontera no la podemos trazar tan, aquí estoy yo y aquí está el mundo, aquí estoy yo y aquí están los otros, aquí, sino que
Aquí estamos todos, ¿sí? Asumiendo los mismos problemas y teniendo los mismos retos y los mismos desafíos de transformación, de empatía, de conexión, en fin. Entonces siento que este trígono despierta mucho esa sensibilidad, ¿no? Me parece muy interesante. Y Ujú, es todo un momento. Ahora, el reingreso de Neptuno en Piscis, que se da, que ya vemos grado 29 empieza a estar pues retrogradando, pues ni se diga, ¿no? Porque es como un Neptuno que dice, espérate, porque antes de yo irme a ese nuevo espíritu de época ariano y ante esas nuevas modas, tendencias, ideologías, fanatismos y todo lo que puede surgir en lo ariano, necesitamos revisar lo pisciano. Y ya Saturno lo está haciendo y Neptuno entra allí a tocar nuevamente este tema que tiene que ver con los migrantes, con las fronteras, que tiene que ver con las guerras, que tiene que ver con el ver al otro y el conectar con ese otro que está en una posición desvalida, de desventaja o que está siendo marginado o que sí, y que soy yo también, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese Neptuno allí está haciendo lo suyo y pues acá como digamos interesante de estos días, primeros días 25, 26, ¿sí? Hasta finalmente lo quiero poner acá, hasta el 29, que es el ujú. momento en donde Mercurio va a entrar en Sagitario. Ya suelta un poco a Marte, cambia de signo. Y él va en la punta de lanza, ¿no? Porque luego también ese cambio de signo lo va a tener Marte. Y aunque el Sol está todavía en esta cuadratura separativa ya con Plutón, pues Mercurio, como tú dices, la mente está en sombra, está caminando en sombra porque él va a retrogradar, ¿no? Pero cambia de signo y podemos tener una perspectiva pues más sagitariana, ¿no? Esta mente escorpiona, analítica, profunda, que quiere desentrañar los secretos, que quiere entender la intimidad, conectar con todo lo escorpiano, pues en Sagitario se abre de otra manera, ¿no? A otra forma de pensar y esto me parece interesante también tenerlo en cuenta. Me Este día, parece ¿no? chévere que toquemos a ese Mercurio, sencillamente porque este mes va a retrogradar, no es para decirles que las cosas no van a funcionar, que los aparatos se dañan y demás, sino que a veces vamos viendo la vida y pensándola a través de distintos filtros, como bien hablábamos, ¿no? Mercurio no tiene una buena condición en Sagitario, sencillamente porque es un signo de fuego, está en el lado opuesto a Géminis, que es en donde tiene dignidad y se basa más que todo en sus creencias. Es un Mercurio que bien puede tener esta mirada futurista, pero es también un tanto encasillada en cómo creo yo que se debería buscar, ¿no? La conexión íntima y la conexión con el todo, con Dios, de manera, wow, muy intuitiva, ¿no? Igual es a mí, aunque no tenga buena dignidad, me parece que tiene sus temas chéveres, es mucho más rápido que Escorpio. Sagitario es un signo cadente, por lo tanto también, a pesar de que tenga como una impronta muy grande de hacia dónde me dirijo, pues tenemos una muy buena condición de su regente. Por lo tanto, ese Mercurio va a poder trabajar como teniendo en cuenta el proceso de expansión, cómo abrir nuevos campos de pensamiento, cómo entender que hay una posibilidad de encontrarle sentido a todo lo que está sucediendo sin descuidar todo esta profundidad y de dónde surgieron precisamente todas estas creencias o esta manera de ver la vida, en dónde lo aprendí, cómo lo hice. Es como un intercambio que puede llegar a ser interesante. Interesante también que se opone, apenas entra, se opone a Urano. Entonces, Urano. pues esto lo hace bastante volátil, le permite de pronto tener unas irrupciones dentro del pensamiento que sean como esta búsqueda de cosas que se salgan del común para que pueda precisamente ir integrando distintos tipos de pensamiento. Urano está todavía en Géminis, sin embargo, está a punto de retrogradar y de entrar al signo de Tauro.
En Tauro, Urano se comporta de manera mucho más radical, ¿no? En Géminis, digamos que tiene una gran facilidad, tiene una eh, similitud, no me viene la palabra, con el aire. En Géminis tiene mayor facilidad de actuar. Recordemos que Urano es no solamente el cambio, es el rayo, la atmósfera geminiana es muchísimo más de apertura. En Tauro es como si le cayera el rayo, pues, a todo lo que buscamos que sea estable, que hoy en día de estable no tiene absolutamente nada. Después de 7 años de haber estado revolcando la tierra taurina, entendiendo que es que no, las cosas no duran eternamente, de que tenemos que poder integrar la tierra a nuestro cuerpo, la información muchísimo más concreta, pero no de esta manera radical que puede llegar a ser Urano, sino como si revolcara la tierra y se encontrara con ciertas raíces, con ciertas cosas. Digo porque tiene un sextil también a Júpiter y ese Júpiter pues es un colaborador interesante en toda la jugada. Entonces creo que eso es como las cosas más importantes que destacaría de esta fecha. Total, y además que si nos movemos un par de días hacia adelante, quiero poner acá la entrada justamente de Marte también en Sagitario para reafirmar esto que estás diciendo tú, esta oposición, ¿no? Que de todas maneras los contactos Marte-Urano son contactos muy imprevisibles, muy eléctricos, son cosas que pueden, digamos, como salirse de control absolutamente, que digamos en el escenario político colectivo hay que ver qué tipo de impulsos bélicos pueden venir acá desde la parte política, desde las creencias ideológicas, desde, sí, que digamos, pues se muevan de una manera totalmente imprevisible. Esto puede pasar muy eléctrica, ¿no? Es un Marte que entra en Sagitario a defender también sus creencias, ¿no? Lo que persigue, sus ideales. Es un Marte que nos puede activar también esta energía enfocada hacia esas altas metas que tenemos a un nivel espiritual, hacia estudios que tengan que ver con la mente superior, como enfocarnos hacia allá, ¿no? Es interesante, pero pues me parece muy diciente que de todas maneras cuando hacen cambio de signo, mira cómo cuando Mercurio y Marte hicieron cambio de signo, por ejemplo, pasando de Libra a Escorpio, pues tuvieron una cuadratura con Plutón, acá tienen una oposición con Urano. O sea, sigue teniendo que ver todo esto, por eso decíamos que no se puede poner esa división tan fácilmente entre yo y el mundo. En estos tiempos menos, porque esto también tiene que ver con temas que nos mueven y que nos incumben a todos, porque es un planeta transpersonal. Entonces, acá pues podemos esperar que se aceleren, eso hace Marte, también cosas muy disruptivas, avances tecnológicos, pero que diríamos como, uy, ¿esto qué es? ¿Sí? O sea, puede ser incluso peligroso, en Ujú. términos también de esa oposición. Entonces, me llama la atención y esta entrada de Marte se da muy cerca a la luna llena que vamos a tener en el signo de Nueva. Tauro, que va a ser el 5 de noviembre. ¿Mm? Exacto, Que exacto. estamos acá sobre el 5 de noviembre. Entonces, pues mira la configuración que se va armando para esta luna llena y cómo va a estar súper interesante. Esto lo abordaremos en Sabiduría Lunar, ese espacio que tenemos para analizar, pero pues nada más viendo la gráfica, los circuitos que hay activos, pues se ve bastante intensa. Y además, mira mi querida Venus, cómo viene de hacer esta cuadratura con Júpiter, de ir aplicando ya para hacer esta cuadratura con Plutón despidiéndose de Libra, el signo donde ella está muy cómoda para entrar a Escorpio. Entonces, realmente ahí están relacionados todos con todos, ¿no? Sí, está bien intenso, sobre todo que pues Venus ha estado en su reino muy cómoda, propiciando conversaciones, entablando nuevas relaciones, trabajando en pro del intercambio genuino, justo, ecuánime de todas los temas de intercambio o asociaciones, relaciones, ya sea cualquiera que sea, no necesariamente son amorosas. Y cuando pase a Escorpio, pues no le va a ir ni cinco bien. Además, acordémonos que todo lo que se mueve en Escorpio dependerá mucho a nivel personal, sobre todo de lo que haga Marte.
Me parece interesante ver este baile que tienen Mercurio y Marte, sencillamente porque, pues, si bien Mercurio se le fue separando, hay un punto que quedó muy sensible después de esta triple conjunción, ¿no? Él va caminando, el Mercurio está muy lento, bien como dijiste tú, el tema de las ideologías, lo que para mí me da sentido, cómo veo yo la proyección en el mundo, está trabajando allí muy intensamente, se va a encontrar luego con Marte y Mercurio va a retrogradar. Entonces es como va a volver sobre sus pasos. Va a haber temas que seguramente toque revisar, si lo dije, cómo lo dije, hacia dónde vamos y demás. Es importante entender esta área de nuestra carta, cómo la estoy manejando yo, ¿no? Y si uno lo mira sobre los países, obviamente, cómo lo está manejando cada uno de ellos. Entonces, considero que es un momento que sigue mostrando muchas tensiones a pesar del trígono. Ese trígono se va a disolver un poco y luego la pita en Escorpio la va a tomar el Sol, volviendo a poner luz sobre los temas que él considera importantes, nuevamente. Entonces, esto va a ser como muy, muy movido en general. Esa Venus Muy hace movido. una cuadratura con Plutón desde ya. Con Júpiter sí es una cuadratura que se va disolviendo un poco porque pues se va a terminar convirtiendo en un trígono también, pero en estos momentos como que se siente retada, ya sea por mi historia, por mis patrones de comportamiento. Recordemos que Cáncer y la Luna tienen no solamente bondades, sino también tienen patrones regresivos que aprendimos en la tierna infancia, inclusive pueden venir antes del transgeneracional, en donde reaccionamos, nuevamente repito, que creemos de una manera muy mental, muy analítica, pero en el fondo le sale de la tripa. Entonces eso es importante de reconsiderar cada uno en sus vidas, qué es lo que está pasando y cómo puedo yo ponerle el foco de la luz a todo esto para que tenga una salida relativamente decente. Total, total. Mira, estos días pues me llaman la atención lo que son el 5, el 7, que es el momento en el que Venus entra en Escorpio y se activa este tema con Plutón, el 9, donde Urano reingresa a Tauro y donde Mercurio está estacionario. Son días bien intensos después de esta luna llena, ¿no? Que estábamos tomando como referencia y donde el 10 ya pues Mercurio está como tal retrogradando, devolviéndose y mirando así como de frente a Marte para encontrarse nuevamente. ¿M? Entonces, pues es es bastante intenso, yo siento. El solo hecho de que Venus pues entre en Escorpio nos habla de una necesidad en las relaciones, ya no es librana, ¿no? De encontrar el acuerdo, sino encontrar cuál es la sustancia de esa relación, mirar profundo, activar el deseo, que también es interesante, pero también activar la necesidad de transformarnos, de alquimizarnos juntos, que puede suponer, pues digamos, todo un tema de hablar del pasado, vuelve lo mismo, ¿no? Como sacar las heridas, los temas, lo que no se dice, lo que no se habla, bueno, todo esto tan intenso en la medida en que Mercurio retrograda también. Y en la medida en que, como tú lo mencionas, el Sol empieza ya desde ese grado en el que va el grado 18, ya empieza a activar otra vez este trígono. Ujú, Entonces, son días súper intensos. Acá quiero ver el momento de unión. Míralo, aquí está. Se va a dar el 13 de noviembre, el momento de unión de Mercurio con Marte. ujú, Eh, Eso me parece un clima bien, bien importante. Y como tú decías, Urano ya devolviéndose a Tauro, pues como que también, mira la reevaluación también de los transpersonales, ¿no? Como listo, yo entré a Géminis, les mostré un poco qué pasa ahí, pero me tengo que devolver porque hay cosas que todavía hay que ajustar. Estamos en un momento donde ya hay un umbral climático que se cruzó, que tiene que ver con el tema de que seguramente van a desaparecer los corales. Eh, entonces,
Y es como, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasó con esto? 7 años mostrándonos la crisis climática, el tema del cambio climático, como se llama, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿En qué estamos? ¿No? ¿Qué va a haber? Temas con criptomonedas, temas también políticos se mueven mucho porque Urano en Tauro representa también este tema de la ultraderecha, el tema del fascismo, todo esto que aparece tan absolutamente radical, ¿no? Entonces definitivamente se va a mover y pues él no podría devolverse a esto si no estuviera toda esta configuración en Escorpio, ¿no? Como también muy interesante. Total, total. El cielo es absolutamente sabio, la vida es sabia y nos va dando un camino y unos procesos que tenemos que ir digiriendo. Y lo que no se mira, lo que no, lo que se reprime, lo que no se dice, va quedando allí remanente y lo que hace es destruir nuestros cuerpos, nuestra vida, las decisiones que tomamos, los vínculos que entablamos, ¿no? La manera como vemos la vida, en fin, todo eso queda abordado. Ayer estaba, me parece que fue uno, si no estoy mal, uno de los primeros que generaron el tema de la IA, que empezaron con estas redes neuronales y fueron, digamos que los precursores de lo que es la IA. Finalmente la IA es redes neuronales que empezaron siendo muy básicas y que se fueron llenando de capas de información, de sistemas de cómo unir distintos tipos de información y demás, esto y lo otro. Y en su discurso, al recibir el Nobel, él, pues muy impresionante, es porque alerta sobre el peligro de esto, esta inteligencia que podría ser algo interesante al desarrollar productividad, al desarrollar y poder procesar los recursos que tiene cada una de las empresas y demás, y que fuera como una ayuda para la humanidad, pues fácilmente se convierte en nuestro mayor peligro y más que la tierra que nos vaya a extinguir, seremos nosotros mismos los que estamos en un proceso de suicidio. Esto en manos de los militares, de la extrema derecha, de estos, como dice José Millán, de estos gángsters que manejan hoy en día tantos países, pues verdaderamente es un peligro porque el desarrollo del armamento, irnos en contra de nuestra propia mente, se pierde el control. Entonces creo que esto también nos muestra un poco como todo este clima que estamos atravesando, que seguramente en esta retrogradación de Urano podamos tener más noticias acerca de todas las tonterías que se hicieron durante Urano en Tauro. Y sea como darle una síntesis, una integración, algo que se pueda. En el mejor de los casos, acordémonos que el alma humana es como medio torpe para gestionarse y solamente ve 20 años más tarde lo que pudo haber sucedido y dice, ah, brutas, nos equivocamos. Entonces es como interesante poner, no, es que yo lo veo, por ejemplo, con el tema de los celulares y mis hijos tienen 18 y 20 años y entonces uno dice, en esa época montaron las tablets en los colegios, hicieron no sé qué, los niños Mm. recibían un dispositivo y hoy en día se ve que los países están empezando a prohibirlos, que todos los tecnócratas educan a sus hijos con un libro de papel, que no les permiten entrar a todas estas cosas, sino que por el contrario es una tecnología que años más tarde vemos que puede que nuestra mente funcione rápido, pero la conciencia camina despacio y pues a duras penas está llegando y empezando a tomar algunos correctivos. Entonces, pues es como ponernos un poco en el foco, en el mundo individual. Mucha gente dirá, eso no tiene que ver conmigo, yo no desarrollo nada, yo no, pero todo siempre tiene que ver, porque el destino colectivo se compone del pensamiento y del destino individual. Entonces, aquí yo quisiera como que cada quien lo revisara, que lo hablen con sus familias, que lo miren por todos lados. Me parece un tema importante y me pareció muy impactante ese discurso. Total. Y mira cómo va cerrando el mes, ¿sí? Porque el Sol, pues como lo vemos en la medida en que va acercándose también a Lilith, ¿no? Que es una conjunción bien interesante y bien intensa. Sobre el 17, por ejemplo, se perfecciona todo este trígono ahora con el Sol Lilith juntos, ¿sí? Y me parece que vuelve a ser un tema donde ese foco se pone otra vez
desde la energía de Escorpio, ¿no? Que es como un vértice y nos pone de manifiesto toda esta carga emocional, también la necesidad de pronto de hacer visible ese enfado, eso que está reprimido, eso que está guardado, eso que ha sido soterrado, esos tabús, eso de lo que no se habla, eso que no se muestra porque no es socialmente aceptado, como puede pasar con una Lilith en Escorpio, ¿no? Y pues el sol diciendo, espérate, porque yo siento esto y también es válido, quiero que sea visible y quiero darle una ruta y una canalización creativa, ¿no? Ahí encuentra un apoyo pues desde Neptuno, Saturno en Piscis, Júpiter en Cáncer, puede ser un momento muy, muy terapéutico, muy sanador, muy interesante lo que nos propone esta energía y también un previo, digamos, a tanto la conjunción del Sol con Mercurio, o sea, mira cómo ese Mercurio pues vuelve otra vez a Escorpio y se va a conectar con el Sol y va a volver a tocar a Lilith, y, sí, o sea, eso no quedó ahí, o sea, como que estas conversaciones de la luna nueva en Libra se vuelven a repasar, interesante, y viene también esta luna nueva en Escorpio con una intensidad, Dios mío, porque me parece muy interesante estos últimos días del mes. Estamos acá en el 17. Sí, Mira cómo acá, por ejemplo, Mercurio ya reingresa sí. para esta luna nueva y reingresa a Escorpio y ahí se va pues organizando todo este clima de justamente, míralo acá, la luna nueva que se va a dar en el grado 28 también, ¿no? Otra vez el grado 28. Vamos con los últimos graditos de los signos. Y primero tenemos la luna llena y luego tenemos la luna nueva hacia el final. Un patrón ahí interesante, pero es una conjunción de Mercurio, Sol, Luna, Lilith y Venus estando un poquito más cerca de Lilith que de los otros anteriores, pero igual estando en Escorpión. eh, Muy, muy, muy intenso. Súper intenso. Hay una configuración que nos llamó la atención a ti y a mí cuando estuvimos viendo todos los patrones y es que alrededor de todo el zodíaco tenemos una serie de sextiles. Los sextiles reciben información del entorno, ellos hacen pequeños análisis, necesitan de un proceso de conciencia para verlos, no es lo mismo que un trígono en donde sin darse uno cuenta, las cosas fluyen. En los textiles se necesita un poco más de voluntad, un poco más de conciencia para eso, pero me parece fascinante cómo en realidad están todos, o sea, esto nadie está trabajando independientemente, como pudimos ver a Venus en la lunación pasada, sino que por el contrario hay una confabulación en todos lados en donde volteamos y nos nutrimos de todo lo que está sucediendo, de la información, de los comportamientos, de los movimientos, ya sea en la vida personal, ya sea en la vida colectiva, en donde se va viendo como si esa necesidad de absorber el tema, ¿no? Entonces, ese sin duda es unos momentos bastante interesantes. La cometa además activa, hay dos cometas activas gracias a este trino de agua, ¿no? Tenemos una activación que pone el núcleo, digamos, la dirección en Urano y se activa desde todo este movimiento que vemos entre Escorpio y Sagitario y la otra en donde es Plutón el foco y está manejado por Júpiter. Entonces, me parece como muy interesante. Pensaría que hay una gran fuerza sobre este punto focal de Urano, sobre Plutón también, pero solo hay un planeta, es uno benéfico, entonces podemos sentir como una cierta protección, ya sea a los grupos, el poder que van adquiriendo los grupos, como cuando yo me uno con gente que piensa en una propuesta parecida a nivel social o de la manera como activo ese mundo intelectual que se sale de las casillas y que es un poco más allá de mí mismo, es. Pero Urano allí está activado muy poderosamente. Vamos a ver esto, como repetimos, no somos de mundana, pero nos interesa mucho, nos interesan las noticias, a ver qué va a pasar.
dentro de la vida de ustedes, pues Urano y los transpersonales estarán activos en la medida que toquen planetas personales suyos o que tengan una fuerza especial en su carta natal de estos planetas. Total, total. Pues muy interesante porque así se cierra también este mes con esta luna nueva. eh, que como tú dices, está estas activaciones a todo taco, muy, muy interesante. Siento que es un mes definitivamente intenso, profundo, bien, bien, bien interesante para poder observarnos, bien, así como lo hace Scorpio, ¿no? Con una mirada muy aguda, Mm. rayos X, entender también el meollo del asunto y lo que está jalando los hilos realmente desde esa escena que es el inconsciente personal, maravilloso poder ver esto. Entonces, pues me parece que es una activación bien, bien intensa la que tenemos en este mes. Total, Así total. que abróchense el cinturón. Que aquí vamos, que aquí vamos. Es interesante saber que todo lo que sucede en nuestra vida personal puede haber tomado unos ciertos reversazos. Es muy posible que en estas retrogradaciones nosotros podamos entender que hay temas importantes para cerrar, que llevan mucho tiempo activos, que no le hemos echado la mirada concreta y más profunda, que hay oportunidad de estar revisando. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo esto sucederá en este final de año completo porque pues Saturno y Neptuno apenas en febrero van a entrar nuevamente. Claro, van a ponerse directos, pero el verdadero cambio lo van a generar cuando inicien en Aries y allí la película cambia y pues Urano se demora todavía, si no estoy mal, hasta abril, mayo. Sí, 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 total. Se demora bastante. Vamos a ver qué se va desenvolviendo. Pues bueno, yo creo que es un análisis muy interesante, muy rico que hemos hecho, como siempre tú y yo, juntitos y pudiendo leer el cielo y como compartirles estos momentos en términos pues de las alineaciones más importantes, ¿no? Entonces me parece muy, muy chévere y bueno, nada, qué alegría, Qué como chévere, siempre. qué chévere. Como dices tú, mantengan la campanita despierta dentro de nuestros canales de YouTube. Estamos siempre buscando análisis que vayan un poco más allá, que integren lo colectivo con lo personal, que podamos como dilucidar y mirar mucho esta propuesta del cielo, porque más que propuesta es el reflejo del cielo que nosotros podemos asumir como una conciencia y ver cómo la astrología se comporta como una guía. Así que muy pendientes de la campanita para que les anuncie cada vez que tengamos un video nuevo. Total, qué maravilla. Bueno, Sigrid, pues un abrazo y un abrazo para todos y que tengamos un mes de Escorpio bien transformador. Chao, Augusto. Chao a todos.